Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo proyecto, un proyecto cortito, no es un proyecto que tenga muchísimos invitados, es un proyecto para abonar un granito de arena a la co-construcción de comunidades sensibles, a aportar para co-construir una nueva lengua, la lengua del buen trato. ¿Qué es la gramática? ¿Y por qué les voy a hablar de gramática? Pues porque el proyecto se llama justamente la gramática del buen trato. La gramática inicialmente fue concebida como el arte de las letras o el dominio de ellas. Hoy la gramática es parte de algo mucho más grande que se llama lingüística, pero la gramática tiene la propiedad de organizar la realidad de una lengua. Entonces, toma las palabras, las relaciona una con la otra, y entonces así se construyen los significados de la realidad de esa lengua. ¿Qué tiene que ver la gramática con los buenos tratos? Déjenme argumentar a favor de mi propuesta. Si nosotros vamos a la Real Academia Española y buscamos la palabra buen trato, el buscador virtual de la RAE nos dará un aviso. La palabra buen trato no está en el diccionario. En cambio, sí que encontramos el término maltrato, así juntito, definido como la acción o efecto de maltratar. Y además nos invita a explorar extensamente el verbo aludido. La primera vez que yo escuché este ejercicio reflexivo fue en voz de mi queridísimo invitado de honor, el maestro Gaudencio Rodríguez Juárez, psicólogo mexicano y promotor de los buenos tratos a la infancia. Y me sorprendió muchísimo en aquel entonces este dato, y aún me sigue sorprendiendo porque me parece inaudito que no exista ese concepto. Ahora yo sumo este granito de arena para que ojalá algún día una persona cualquiera, desde cualquier dispositivo de consulta, tenga información suficiente sobre lo que los buenos tratos a la infancia significan. Entonces, necesitamos co-construir la gramática de una nueva lengua, la lengua de los buenos tratos. Necesitamos dar significados sensibles a las realidades de la infancia para que desde ahí podamos co-construir una cultura de paz. Y como ya les había yo anticipado al inicio de esta presentación, el episodio de hoy es el episodio inaugural y la gramática del buen trato se viste de gala porque tengo el enorme placer y el honor de compartir el espacio con el maestro Gaudencio Rodríguez. Dejo de compartir mi pantalla. Ahí voy. Y te doy la bienvenida, Gaudencio. Muchísimas gracias por aceptar ser el padrino de este proyecto y gracias por el tiempo y el esfuerzo para que grabemos esta cápsula el día de hoy. Bienvenido. Pues, yo con mucha alegría de estar acá y todo un honor ser el padrino, como tú mencionas, de este espacio y tremenda iniciativa la tuya, qué pertinente la gramática del buen trato, empezarla a construir por las razones que ya explicaste. Eso me entusiasma mucho, ¿no? Pues la intención es que las palabras que están ahí, que utilizamos en nuestro idioma, en nuestra lengua, que es tan maravillosa, tan diversa, si se dieron cuenta en la imagen del diseño de este proyecto, es justamente del cerebro sale un arco iris haciendo mención a la diversidad, porque hablar de parentalidad, hablar de crianza, hablar de educación, hablar de vida es hablar de diversidad. Y casualmente, no casualmente, este mes, el 28 de junio, un día antes de mi cumpleaños, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Y bueno, es sumarnos a los buenos tratos, a promover la diversidad en todas sus formas. Hablaba yo justo hace unos minutos con una niña de 10 años
y estábamos dialogando y reflexionando sobre lo que la inclusión significaba. Y fue un buen momento para abordar justamente el tema de los buenos tratos a la infancia. Así que estoy muy contenta de que podamos invitar a la gente a reflexionar y a recolocar estas palabras que usamos en el cotidiano, pero también ahora en el ámbito de los buenos tratos a la infancia. ¿Cómo ves? Genial. Oye, mientras hablabas, estaba recordando un dato que siempre me ha llamado la atención. Se dice que el castellano cuenta oficialmente con unas 283,000 palabras, más de 100,000 están en el diccionario de la Real Academia Española. El adjetivo buen trato no está, como ya lo recordaste. Sin embargo, de ese generoso reservorio, en el intercambio cotidiano, las personas comunes apenas usan 500 palabras. O sea, que tenemos muy poco lenguaje para nombrar la experiencia de vida que es tan amplia, tan diversa, tal como tú la anuncias, y entre menos palabras, entre menos lenguaje tenemos, pues menos posibilidad de aprender y darle significado y sentido a las experiencias de vida, ¿no? Y si esto lo traemos al tema que nos ocupa, que son los buenos tratos, y si estamos partiendo de que lo que justifica este proyecto grandioso que estás lanzando es que no existe la palabra buen trato como adjetivo, pues eso creo que explica en gran medida por qué la violencia y los malos tratos, el maltrato que sí existe en el diccionario, nos tiene en la lona, ¿no? Entonces, bueno, pues entusiasmado. Esto está más que justificado, este proyecto tuyo y este espacio nuestro. Muchísimas, muchísimas gracias por este dato. Y qué limitados estamos realmente, porque de esas 500 palabras, ¿cuántas palabras están relacionadas con lo emocional? Que además en nuestra cultura está tan eliminada, pues de nuestra realidad, ¿no? Sí. Pues bueno, antes de continuar, porque yo ya me iba a enganchar y Gaudencio es autor de este maravilloso libro que se llama Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, que pueden adquirirlo a través de... Lo pueden adquirir en este momento si escriben a un mail a cerogolpes22@gmail.com y también lo pueden adquirir a través de Mercado Libre. Son como las vías que hay para poderlo recibir a domicilio. Bien. Sí. Es la tercera edición. Yo tengo, pues creo que las tres. Tengo esta, que es la más nuevecita. Tengo la anterior, que viene dedicada, bueno, me dedicaste ahí unas palabras. Y tengo la primera versión en formato digital, porque no pude conseguirlo en otra forma. Así que, por favor, vayan y adquieran Cero Golpes, que es un libro que siempre he dicho tiene que sí o sí estar en su biblioteca. No importa el tamaño de su biblioteca, este libro tiene que estar ahí. Ya que estamos hablando de números, si es 0 golpes la propuesta, nunca pegar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, que deben de ser más de 100 ideas, y son más de 85,000 palabras que van a encontrar en esas más de 300 páginas. Entonces, bueno, ya es que estamos jugando con números, esa es la numeralia de Cero Golpes, tercera edición. Muy bien, Gaudencio. ¿Dónde te podemos encontrar, además de conseguir tu libro en el lugar en donde nos dijiste? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos, en Instagram como Gaudencio Rodríguez Juárez, y ahí podemos interactuar. Perfecto. Y ahora sí empezamos. Vamos a cortar el listón de manera virtual. Queda cortado. Y ahora vamos a invitar a las personas que nos escuchen y o vean a que reflexionen con nosotros qué tienen que ver una serie de palabras que tú generosamente elegiste relacionar con el mundo de los buenos tratos a la infancia. Entonces, ¿estás listo para la primera? Listo. Va.
La primera palabra es brújula. Bueno, brújula, diríamos que es pues un objeto, un artefacto, un invento genial necesario para encontrar el norte, ¿no? Y si estamos pensando en encontrar los buenos tratos, yo les diría que la brújula para tal fin es el niño, es la niña. Si queremos una brújula para el buen trato, sigamos al niño, a la niña, como decía María Montessori. Observemos su rostro, observemos su lenguaje corporal, porque siempre, siempre, desde que llegaron al planeta Tierra, están comunicando, nos están diciendo qué es lo que necesitan, qué necesidad, de qué tipo tienen, y se convierte en nuestra brújula para poderles otorgar ese buen trato, que a falta de una definición, puesto que no lo tenemos en el diccionario, a mí como educador me ha servido mucho entender el buen trato con 4 características, digamos. La primera es esa posibilidad de mirar al niño, a la niña, al adolescente como un otro miembro de la misma especie, es decir, portador de dignidad. Cuando yo le trato respetando su dignidad, estoy en ese terreno, en el terreno del buen trato. La segunda pista es que le decimos siempre sí a todas sus necesidades de desarrollo que aparecen. No necesariamente a todos sus deseos, porque en ocasiones desean cosas que no les son benéficas las niñas, niños y adolescentes, pero a las necesidades de desarrollo les decimos siempre sí. ¿Cuáles son estas? Las tenemos muy identificadas. Son de tipo fisiológico, vincular afectivo, cognitivo, social, moral, vincular, etcétera. Estamos en el terreno del buen trato si siempre estamos diciendo sí a esa necesidad que expresa su comportamiento, su palabra o su lenguaje no verbal. La tercera pista es que todo lo que hacemos en aras de acompañarle, guiarle, está en el respeto a todos y cada uno de sus derechos humanos. Y la cuarta pista tiene que ver con la sensorialidad de quien los otorga los buenos tratos y de quien los recibe. Generalmente, cuando acompañamos a un niño, niña o adolescente en el proceso de crianza o disciplina y lo hacemos continuo, en nosotros queda una sensación agradable, una sensación grata, incluso como de orgullo, de gusto por el esfuerzo que invertí para no perder la cabeza y al contrario, mirarle con respeto, sensibilidad, leer qué necesitaba, regresárselo de una manera que no atente contra sus derechos. Y entonces mi sensación como padre, como educador, es muy grata, es de orgullo, de satisfacción. Y en el niño o niña que lo recibe, mi buen trato, también hay sensaciones de seguridad, de confianza, de sentirse importante, sentirse visto. Entonces, el sensorio nos dice si estamos ahí. Y yo decía, la brújula del buen trato entonces es el propio niño, la propia niña, porque con su sensorialidad nos va a decir si lo que le estamos dando está en el terreno del buen trato o del maltrato, porque el buen trato genera sensaciones gratas, el maltrato sensaciones no gratas, y el educando desde bebito hasta adolescente siempre tiene la manera de comunicarnos en qué terreno lo estamos poniendo, del agrado o del desagrado sensorial, es decir, del buen trato o del maltrato. Esa es la brújula, de mi punto de vista, del buen trato. Leamos esa brújula, miremos esa brújula, así como una brújula real, tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender también a leer al niño y a la niña. Sigan al niño, decía Montessori, ¿no? Qué bonito. Y sí, no es fácil leer una brújula. No sé si alguno de ustedes fue Boy Scout o Girl Scout. Yo nunca tuve esa posibilidad, pero hace poquito me dijeron, pues usa aquí esta brújula y di dónde está el norte. Y yo, no está fácil. Pero no significa que sea imposible. Y creo que engarza muy bien con la segunda palabra, práctica. Engarza totalmente, porque si soy honesto, yo me sé la teoría del manejo de la brújula, pero eso no significa que sé manejar la brújula, usarla, ¿no? Entonces, pudiéramos en ocasiones
tener la teoría del buen trato, pudimos haber leído ese libro magistral de Jorge Barudi, Mayor y D'Artagnan, Los buenos tratos a la infancia, pudimos aprendérnoslos, saber qué son, saber cómo se producen, etcétera, pero eso todavía no garantiza que los podemos pasar a la práctica, ¿no? Y entonces, práctica nos hace pensar y recordar que el buen trato es algo que se produce, es algo que se tiene que generar, que se tiene que trabajar. Y necesitamos reconocer que las personas adultas de hoy venimos de estilos de crianza con altos montos de autoritarismo, es decir, de maltrato. Y que hoy no solo estamos invitados, sino obligados por ley a crear, a educar a las siguientes generaciones de una manera bien tratante. Así lo dicen nuestras leyes mexicanas, ¿no? La Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal. Y el tema es cómo otorgar buenos tratos si nosotros no lo tuvimos en la experiencia personal, por lo menos no de manera sostenida, de manera suficiente, de manera significativa. La buena noticia es que cuando hablamos de parentalidad, hablamos de algo que se adquiere, no es algo que lo traemos en la biología, ¿no? La parentalidad tiene que ver con aprendizajes, con conocimiento, con actitudes y con habilidades. ¿Eso qué significa? Que la parentalidad bien tratante la puedo tener en la medida que practico. A mayor práctica de la parentalidad, pues mayor músculo de buenos tratos, ¿no? Y entonces hay personas que dicen, es que a mí no me sale, no tengo la paciencia con mi hijo, pierdo la cabeza rápido, no tengo como la habilidad para jugar con él. Eh, y veces el tono es así como de rendimiento, si no lo tengo, nunca lo tendré, ¿no? No, la buena noticia es que al ser esto habilidades, conocimientos, basta con practicarlo. Así como adquirimos cualquier tipo de habilidad, podemos habilitarnos en la parentalidad, pero no basta solamente con leer, no basta solo con escuchar una conferencia. Necesitamos eso, luego llevarlo al terreno de la vida cotidiana. Y la buena noticia es esa, que entre más practiquemos, más hábiles nos haremos. Y aquí un llamado y una invitación especial, pues sobre todo a mis congéneres, ¿no? A los hombres, porque sucede que a las mujeres eh, las socializaron en otorgar cuidados, ¿no? Desde que eran niñas, jugaban y tenían juguetes que les pusieron a practicar el otorgar cuidados. A los niños en esta cultura machista sesgada en la que vivimos, se nos sigue privando de acercarnos al mundo de los cuidados y por eso llegamos, digamos, un poco más limitados a la adultez, pero no es por incapacidad, es por falta de práctica. Entonces recordemos, no se nace sabiendo ser padre, sabiendo ser madre, sino que nos vamos haciendo y nos hacemos mejores padres y madres a mayor práctica que tenemos al respecto. Entonces, practiquemos. No hay una mejor forma definitivamente de saber si vamos bien o mal, si no es a través de nuestros hijos, y aprovechemos que nuestros hijos todavía tienen muy claro o no tienen tan limitado esto de decir las cosas como las piensan y sigamos practicando, que nos tenemos que equivocar, pero siempre hay oportunidad pues de decir lo siento, tienes razón, gracias por decirme, ¿no? Claro, claro. Ahora decías tú en la primera palabra que una de las cuatro guías para pensar en el buen trato era esto de sí a todas las necesidades, que no significa que todos sus deseos. Y ese es Sí. los siguientes conceptos, sí y no. ¿Por qué sí y no son parte de la gramática del buen trato? Lo voy a responder siguiendo jugando con nuestras palabras de la gramática del buen trato. Así como para nosotros, las personas educadoras, la brújula para el buen trato es el niño, es la niña, por lo que ya explicamos,
A su vez, nosotros nos convertimos en la brújula para nuestro niño o niña a quien estamos educando, ¿no? Sabemos que el bebé nació incompleto, ¿no? La cría humana nace incompleta, todo su cuerpo, ¿no? Su sistema nervioso, musculoesquelético, etcétera, todavía está incompleto, pero bueno, tuvo que salir ahí alrededor de las 40 semanas porque de lo contrario no cabría después de eso por el canal vaginal, etcétera. Pero que nazca sin completo no significa que nace sin recursos. Nace con todos los recursos. ¿Para qué? Para conectar y llamar la atención de quien le cuida para que le pueda cubrir sus necesidades. Y eso es así desde que nace y eso se sostiene a través de la vida. Él siempre va a tener como referente a sus figuras primarias de cuidado, ¿no? Llamadas figuras de apego, esas figuras principales en las que la bebé puede confiar si ésta le otorga pues respuesta a lo que necesita de manera más o menos consistente, ¿no? Y si cuenta con una figura así de cuidado, ese bebé, niña o niño siempre y adolescente siempre lo va a estar tomando como referente al adulto, ¿no? Cuando son pequeñitos, se andan gateando y descubriendo el mundo y ven un objeto nuevo, siempre voltean a ver a su figura de cuidado, ¿no? A quien le cuida, esperando que le digamos, sí, dale, no hay peligro, adelante, o esperando que le digamos, no, cuidado porque es peligroso. Entonces, lo mejor que le puede pasar es tener a su lado a un adulto que le puede ir indicando el camino con sus sí y con sus no, claro. Parece que vivimos una actualidad donde después de venir del autoritarismo, que su palabra más frecuente era el no, parece que ahora hay gente que está malentendiendo el buen trato y piensa que es decirle sí siempre y a todo. Y eso, cuidado, es muy peligroso porque somos su brújula, somos su referente y no hay que titubear. El sí y el no es muy útil. Y quisiera leer unos renglones de Cero Golpes porque ahí acomodé muy bien esta idea. En algún lugar escribo, no debemos perder de vista que el niño se aturde y se desorganiza cuando tiene todo en la vida, cuando vive experiencias múltiples e intensas, aun cuando éstas sean placenteras. Decir sí a todos los deseos del niño redunda en saturación de su cuerpo y de su mente. En cambio, el no le proporciona contraste de vida. El sí es el placer momentáneo y el no es la frustración que permite valorar lo momentáneo del placer y mantiene su búsqueda. El sí perpetuo e indiscriminado lleva al caos y a la angustia. El no puntual y pertinente proporciona orden a la personalidad. El sí pertinente fortalece. El no preciso organiza. Por eso hace tanto bien, por eso los propios niños y niñas lo piden, casi siempre con sus conductas desorganizadas o inadecuadas y de vez en cuando de manera directa y explícita. Se cuenta que una niña por la noche llamó a su padre, papá, ven. Y el papá fue y le dijo, ¿qué quieres, hija? Y ella no contestó, al rato gritó, papá, ven. Y el papá fue y le dijo, ¿qué quieres, hija? Y ella no contestó. Esto se repitió muchas veces, hasta que al final la niña exclamó, lo que quiero es que me digas que no. Entonces, aquí el reto parental consiste realmente en identificar cuándo toca sí y cuándo toca decir no. Ese es el arte, ¿no? Pero cuando lo detectamos, no dudemos, porque si dudamos, hacemos dudar al niño o a la niña. Si lo que toca es sí, digámoslo con esa fuerza que tienen esas dos letras, sí. Y si toca no, igual. Entonces, demos un no con alternativas cuando hay posibilidad de ofrecerle alternativas. Y démosle un sí sin condiciones. Sí te lo doy, sí lo puedes hacer, pero no, eso no. Es sí o es no, porque somos su brújula. Y una brújula, entre más clara, más precisa, mejor, ¿no? Ay, qué bonito. No voy a decir más nada de eso porque ya está perfectamente bien dicho. Y ahora yo creo que con la brújula, la práctica, los sís y nos claros, podemos resumir
o llegar a esta cuarta palabra que es amar. Sí, la cuarta y última pregunta de esta breve charla, amar es una palabra potente y profundamente humana, ¿no? Pertenecemos al reino mamífero, tenemos muchas semejanzas con todos los animales del reino mamífero, pero hay unas que nos diferencian y la capacidad de amar es una de ellas, ¿no? Compartimos con los demás mamíferos la capacidad de cuidar, de proteger a las crías, pero la de amar es sello de lo humano. Y siempre que yo pienso en amar, me remito invariablemente al biólogo Humberto Maturana, que ya nos dejó en este terreno de vida y ya falleció hace poco más de un año. Y él decía que amar implica aceptar y reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia cotidiana. Entonces, uno no puede crear sin amar, porque para poder crear necesitamos considerar a esa niña, niño, adolescente como un ser humano, como una persona legítima, miembro de nuestra especie, alguien igual que yo, dije al inicio, portador de una dignidad, y no importa lo que haga, siempre voy a utilizar recursos, métodos de crianza que no atenten contra su ser persona, es decir, contra su dignidad. Estoy volviendo al inicio de nuestra charla, porque ahora en sumar gramática, pues diríamos que el amor es condición fundamental para el buen trato, porque tiene que ver con comenzar por mirar a ese otro que está enfrente como un ser humano. Y yo sé que digo esto y parece como muy obvio, pero lo que es lamentable es que probablemente nos es muy fácil entre personas adultas sí reconocernos y tratarnos como semejantes. Sin embargo, aunque niñas, niños y adolescentes ya son sujetos de derecho por ley, no significa que en lo práctico esto ya es una realidad. Hoy no les miramos, no les consideramos. A la gente adolescente que todavía es menor de edad, no tiene espacio en nuestro país. No hay espacios físicos en las ciudades donde ellos se puedan reunir. Se tienen que reunir donde sea y luego la gente adulta se molesta porque están ahí en el parque, trepados en los juegos infantiles. Y la pregunta es, pues si no es ahí, ¿en dónde? No hay en los conjuntos privados donde se puedan ellos reunir. No hay en los espacios públicos, en la comunidad, espacios para ellos, ellas. Entonces se tienen que reunir en la esquina y hacen bullicio, hacen ruido porque están vivos, porque son seres humanos. Y la gente adulta se molesta por tales cosas. No hay políticas públicas, ni recursos, ni presupuestos asignados para la gente adolescente. Para la infancia se está luchando en ello, tampoco hay presupuestos ni políticas públicas suficientes, pero por lo menos en los últimos años estamos en el discurso. Entonces, todo eso es dejarlos afuera de la visión adulta. Eso significa que no les amamos, ¿no? Porque no les estamos mirando, no les estamos reconociendo como un otro con necesidades de desarrollo y tal. Entonces, no estamos siendo amorosos con esa población. Sería interesantísimo nunca perder de vista que si nosotros les amamos en estos términos a las siguientes generaciones, con eso erradicamos la violencia, porque habrán tenido la experiencia de saberse humanos, de sentirse sentidos por otros, sentirse mirados, importantes, observados, amados, y entonces no les quedará más remedio que dar lo mismo después a las demás personas. Si hoy tenemos altos montos de violencia en nuestra sociedad, es por falta de amor entre las personas, sobre todo pues a las nuevas generaciones, porque no olvidemos, la gente adulta destructiva, altamente destructiva de hoy, fue el niño de ayer, ¿no? Que no fue amado de manera suficiente y por eso hoy no puede amar, es decir, no puede tratar y ver y reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia diaria y por eso le puede violentar, le puede secuestrar, asesinar, comercializar, etcétera. Entonces termino diciendo, si amamos, si amas,
no violentas, ¿no? Y si amamos a las nuevas generaciones, erradicamos la violencia. Y si en una de esas, por nuestros defectos humanos, terminamos desbordados, maltratando, como tú ya dijiste, reparemos, no nos hagamos de la vista ausente, no. Seamos responsables, asumámonos como seres humanos, por lo tanto, conscientes de que nos vamos a equivocar y en equivocarnos vamos a lastimar, vamos a dañar poquito, regular o mucho, y eso reparémoslo, ¿no? Hay que responsabilizarnos del daño que le hacemos a una niña, a un niño adolescente en el proceso de acompañamiento y reparemos. No solo digamos, ay, lo siento, disculpa, perdona. No, de hecho, yo sugiero en Cero Golpes que no le pidamos perdón a nuestro hijo o hija cuando nos equivocamos, porque invariablemente nos van a perdonar, pero van a tener que sofocar su emocionalidad de miedo, de tristeza, de odio que activamos en ese momento. No, más bien, si lo siento, pues díselo. Oye, lo siento, pero no nos quedemos ahí. Reparemos eso, ¿no? Bueno, mucho que decir, pero eso es lo más conciso que puedo ser. A mí me encanta escucharte, yo siempre, por eso les digo, no importa qué tan grande o pequeña sea su biblioteca, este libro sí o sí lo tienen que tener en sus casas. Y no solo leerlo, no solo conseguirlo, además leerlo, porque de verdad cada una de las páginas que vienen en el libro, aportan muchísimo al crecimiento personal. Es más, aunque no sean papás, consigan ese libro, por favor. En Mercado Libre lo pueden encontrar ya muy fácil. Wow, esa es una excelente noticia. Tú decías justo en estos 4 puntos que dan luces de que vas por el camino de los buenos tratos, esto que abordaste en tu participación final, sentirse visto. Esa frase es una frase que a mí siempre me llega, porque no todos los niños o niñas y o adolescentes tienen el beneficio de sentirse vistos por un otro. Entonces, sí. Ojalá que este pequeño proyecto nos toque las fibras, nos haga ir a comprar el libro, leerlo, llorar, porque yo la primera vez que lo leí lloré, y aprender a reparar, ¿cierto? Mira, tú lloraste después de leerlo y yo lloré antes de escribirlo, porque todas las historias que escuché al atender durante más de una década a niñas y niños muy pequeños, menores de 6 años, en un centro de asistencia donde yo laboré más de una década, escuché los relatos de sus padres, madres que les agredieron, vi sus cuerpos agredidos y más de alguna vez lloré, pero pues encontré que una manera de no ahogarme en la tristeza, en el llanto, era pasarlo a lo simbólico de las palabras, a lo simbólico de la gramática, o sea, recordando que no tenemos lenguaje los seres humanos, somos lenguaje, y entre más podamos lenguajear las experiencias que observemos, más control podemos tener sobre esa realidad, y si hablamos de una realidad caracterizada por los malos tratos y la violencia, una manera de no dejarnos inundar por ella cuando somos acompañantes de víctimas o testigos de las violencias, es nombrar la experiencia, es poder hablar de ella. Y entonces para mí escribir Cero Golpes fue también como sanador, ¿no? Y mucha gente me ha contado, y eso es lo que me alienta a irlo actualizando, y ahora estamos en la 3ª edición, porque me ha contado que le ha servido agarrar palabras de ahí para nombrar las experiencias vividas en la propia piel o como testigos acompañantes en nuestro rol de parientes, de profesionales que acompañan a otras personas que cuentan su relato. Entonces, pues otra vez yo termino diciendo enhorabuena, Traudy, por tu tremenda creatividad y las contribuciones que estás haciendo al buen trato, porque eso es lo que estamos haciendo en el siglo XXI, construir el buen trato. La gente nos pregunta y cómo se hace y tal, como si ya existiera en algún lugar las respuestas, ¿no? Estamos en construcción, es el momento sociohistórico que vivimos, estamos empezando a construir las palabras para prestarlas
usarlas, practicarlas, hasta que un día el buen trato sea de uso común en la población y entonces la Real Academia lo tome y ahora sí lo suba, que esa es la chamba de la Real Academia, ¿no? Estar detectando qué palabras se acuñan, se hacen universales porque la mayoría de la población ya la usa, la entiende lo mismo, tal, y lo único que hace es subirla. Que todavía no haya hecho esa tarea la Real Academia es pues porque como comunidad seguramente todavía no la hemos encontrado útil, necesaria, suficiente y no sabemos definirla. Entonces, pues estamos en gerundio, estamos construyendo, ¿no? Y tú estás haciendo un trabajo bien interesante. Síguele adelante. Muchísimas gracias, Gaudencio. Me llevo el verbo. eh, Anticipo que Luz del Carmen Aguilar, con quien vas a dar, cuéntanos sobre el taller. Es taller conferencia, es algo como muy dinámico, entiendo yo, que va a ser en Sí, es el 16 de julio, es una jornada de charlas interactivas donde vamos a estar, digamos, con el micrófono, pura gente muy querida por mí, como lo es Luz del Carmen, Machi Guerrero, Felipe Morales y un servidor. Y entonces, pues vamos a generar un espacio, sí, de exposición, pero luego de interacción con la gente que decida asistir para que podamos lenguajear sobre los buenos tratos. El 16 de julio en mis redes sociales se encuentra la información y también en el Facebook de Casa Integrativa de Potencial Humano. Ahí la gente de Tepic, un evento presencial que además con el gusto que nos está dando volvernos a encontrar. Y del puro gusto, Traudy, vamos a regalar varios ejemplares de Cero Golpes ahí. A las primeras 100 personas que compren su boleto, la rifa va a ser entre ellas. Entonces, creo que ya hay decenas que compran su boleto. Entonces, bueno, Pues Tepic es la siguiente córranle, fecha. Sí. córranle, córranle. Sí, 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 gracias a que hay muchas colegas que han estado produciendo el buen trato allá desde hace mucho tiempo, como Andri Montoya, Marisol, y la gente que se ha sumado, han creado incluso un colectivo y demás. Entonces, bueno, pues este PIC, entonces Eh, 16 de julio, vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Les recuerdo, el resto de las cápsulas van a estar colgadas. Pueden ubicarlas y no necesitan empezar por esta. Ojalá empiecen por esta. Vayan y vean el resto de las palabras con el resto de mis invitadas e invitados. Que pasen una linda tarde, noche o mañana o fin de semana, según sea el horario y el día en que nos vean. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.